en este jueves 17 de marzo del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días, Nayib, gracias. Buenos días a todos los compañeros. Desde aquí, desear la mejoría, la recuperación y sobre todo que Dios ilumine la mano médica que le ayuda a que esa recuperación sea más rápida de nuestro compañero Aníbal Díaz. Así que nosotros estamos con él, estamos dándole seguimiento a toda su recuperación y por supuesto que amén de la falta que siempre hace en cabina, porque esto es un equipo, nosotros vamos a querer que cumpla ese descanso, que cumpla pues todas las condiciones que los médicos van a poner para tenerle de regreso con toda la fuerza de sus argumentos y de su trabajo. Además de que también es bueno recordar, es un diputado de la República Dominicana, su trabajo legislativo, las comisiones que preside, de las que forma parte, pues también son parte de su servicio público. Así las cosas, queremos desde aquí enviar esos parabienes a nuestro compañero Aníbal Díaz. También recordar que estamos en la semana aniversaria de Josefina. No podemos olvidar de que estamos en su semana de cumpleaños. Miren, quería referirme a la parte inicial, porque el tema del Estado de Derecho y de las garantías mínimas es un tema que a mí todo el tiempo me ha apasionado. Se dice que el derecho, la construcción que llamamos derecho, es la sustitución de la venganza individual y que el único espacio que queda para la respuesta instintiva es la defensa propia. Cuando en un Estado se logran esas dos cosas, se puede decir que hay un Estado de Derecho, que hay civilización. Nosotros como país tenemos muchas fallas en la construcción de ese Estado de Derecho. Hemos en algunos casos generado fortaleza. El país ha desarrollado, por ejemplo, un derecho administrativo, yo diría que sólido, con mucha jurisprudencia interesante. Hay en muchas áreas del derecho, yo creo que un gran avance. Ahora, en varios aspectos que van desde el derecho penal consuetudinario, el que trata todos los días los crímenes, las violaciones y el aparato que hay detrás de todas estas decisiones y asistencia auxiliar de la justicia, hay muchas cosas que mejorar. Yo he creído, y en eso te acompaño, Felipe, que las decisiones judiciales en la República Dominicana, muchas de ellas son altamente cuestionables en buen derecho, que hay que agotar en la medida en que así lo dispongan las capacidades de quienes estén afectados por esas decisiones, pues agotar todos los recursos e instancias que permite nuestro organigrama, que hay que seguir fortaleciendo la judicatura. Yo he insistido aquí en que si se pudiera con una varita mágica todos nos diera el chance de resolver un problema de nuestro país, el mío yo lo tendría claro. Yo trataría de reformar el sistema judicial, cambiarlo por el suizo, el sueco, el noruego, no lo sé, pero me encantaría si pudiera resolver una sola situación de mi nación, fuera establecer un Estado de Derecho muy fuerte a partir de un sistema judicial en el que la gente confíe y que sus decisiones estén basadas claramente en lo que emana de la ley y de la jurisprudencia que ya se ha ido construyendo. Ahora bien, hay un detalle, compañeros. Esas condiciones, esas situaciones que específicamente en estos casos de corrupción administrativa podrían señalarse, y estamos todos de acuerdo en que no puede ser, caramba, que nadie pueda aprobar arraigo, que nadie pueda salirse de la situación relacionada a la medida de coerción más alta, última ratio, consistente en prisión. Yo estoy de acuerdo que eso no obedece a ninguna lógica, que incluso las propias audiencias de medida de coerción se te convierten en un adelanto de juicio de fondo, donde se hablan temas que en teoría no vienen al caso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo hasta antes me gustaba ver esas audiencias, ahora veo pocas porque en la inmensa mayoría de los casos se presenta ahí una especie de... y si se está televisando es peor, porque ahí se aprovecha el tema del morbo para hablar de cosas que no se discuten en ese momento, donde lo que se está hablando es de la posibilidad o no de que alguien pueda darle seguimiento al caso, en qué condición, en qué naturaleza ese imputado va a ser procesado. En su casa, con grillete, con firma periódica, con prisión económica. Entonces, aquí hay un problema que tiene muchos años afectando a ciudadanos, pero del que ahora abrimos los ojos. Y yo no digo que esté bien que le pase a políticos, pero vamos a abrir los ojos ahora porque está afectando a una parte de la clase política. Eso tiene toda la vida ocurriendo y hay que detenerlo y enfrentarlo a partir de estas críticas, claro está. Mira, José Luis, realmente en la República Dominicana somos reacios a reconocer cuando hemos ido avanzando. Hay muchos retos, hay cuestiones que sobre todo en el marco de la justicia requieren avances.
Ahora, después de la justicia paradigmática que se generó a raíz de la Constitución del 94, aquel pacto histórico para continuar en democracia y que luego permitió construir una Suprema Corte de Justicia con más independencia. La más respetada, tal vez. La más respetada, bueno. Tiempo. Es mucho lo que se ha avanzado. Esa justicia anterior a esa primera Suprema después de la Constitución del 94, que se conformó próximo a los años 98, si mal no recuerdo. 97, 97, a finales del 97, principios del 98. Es mucho lo que se ha avanzado. Lógico, ha habido zigzagueos. Por igual el Ministerio Público. Y de eso ha sido responsable importante los partidos o el partido que gobernó recientemente el país, que abordó leyes que sembraron, vamos a decir, esa independencia tanto de la justicia como del Ministerio Público. Lógico, como base la Constitución del 94 primero y luego la Constitución del 2010. Sin embargo, cierto es que siempre hay elementos que deban perfeccionarse. Hay distorsiones que se dan en la práctica que debe continuarse trabajando para evitar que la justicia, los avances que se han logrado a nivel de la justicia y que yo los valoro positivamente, son más los avances que los elementos de retroceso se mantengan y sean progresivos. Eso es así. Bueno, así las cosas. Quiero pasar a un tema otra vez, compañeros. Pero solamente yo quiero agregar a eso que decía Manuel Conde. Yo no creo que los avances sean más que los retrocesos. Del 94 para acá, ¿tú crees? No, Yo de creo la que justicia al día de hoy. Yo creo que se ha avanzado bastante. No, en esa parte sí. No estamos hablando de esa parte y eso es historia. Sí. Yo estoy hablando de la justicia que tenemos hoy. Okay. Y de la justicia que hemos tenido en los últimos 10 años, en los últimos 12 años. No es verdad que hemos avanzado tanto. Bueno, no es verdad. Mira, ese es un tema interesante porque habría que pensar en qué condiciones antes Severino te daba 30 y en qué condiciones ahora. Bajo qué hace motivación. 12 años Severino no estaba, hace 12 años, en los últimos 12 años. Por eso me voy más para Yo atrás. me refiero a ese periodo. Ok, te entiendo. No me estoy refiriendo a esa época. Yo estoy de acuerdo contigo en que después cuando para ser juez posiblemente una persona no era ni bachiller. ¿El Senado te ponía? Como ocurría con muchos jueces en esa época, que solamente tenían que tener un senador amigo para poder lograr una posición en la judicatura. Pero eso ocurría en los gobiernos del PRD. Eso ocurría en los gobiernos de Balaguer. Eso ocurría en todas esas administraciones. Yo creo que se avanzó mucho después del 94. Todas las sentencias emanaban de una oficina de abogados. Cuidado. No, una sola oficina de abogados tenía el control. Cuidado. De dos o tres. Cuidado con eso. El cambio paradigmático. Cuidado que si no van a mencionar con nombres. esa Constitución del 94, esa es la realidad, que diseñó el Consejo Nacional de la Magistratura como el órgano que tenía a cargo la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quitaba al Senado de la República la designación de los jueces ordinarios y se lo atribuía primero a esa Suprema Corte de Justicia. En materia civil y de tierra. La PH. En materia civil y de tierra, yo soy de una oficina donde se hacían las sentencias. No me muevan los altares. Y solamente se la llevaban al juez para que las no me muevan el altar. No me muevan el altar que se me caen los santos. PH. No me muevan el altar. Miren, quería referirme a un tema, compañeros. PH, señores, dejen eso ahí. PH. Dejen eso ahí. No me muevan ese altar. Quería referirme a un tema, señor, y van a decir que me ha cogido con atacar la figura de los congresistas. Si no es así, créanme que no. Pero voy a referirme otra vez. Al príncipe. Los congresistas son príncipes, ¿no? ¿Tú te refieres al príncipe de la romana? Voy a referirme otra vez al tema del Congreso. ¿Qué diferencia entre el diputado del Distrito Nacional, el diputado de la capital, quienes lo habitan, y el príncipe de la romana? Mira, por cierto, voy a empezar por ahí. Vamos a comenzar con nombre y apellido. Yo no creo que Eugenio Cedeño sea un novato en política, y ni creo que más allá de sus declaraciones tan a veces grotescas, y esa fue una pifia. Más allá de eso, es una persona que usted lo escucha hablar de ciertos temas y puede sorprender a más de uno. Dicho sea de paso, él decía ayer, bueno, se le hace prensa a una cosa y a otra no. Él decía que el mismo sitio donde dio esa declaración había introducido el proyecto de ley para reducir el tema de las exoneraciones a los diputados, lo cual yo veo muy bien. Ahora, él también no se puede hacer el inocente y no saber que lo otro que dijo iba a generar en una sociedad cansada de privilegios, en una sociedad hastiada de ciertos comportamientos. Él tenía que entender también que iba a generar esa reacción. Pero la conjunción de su lógica. Él no fue el mismo que y de dijo su sentimiento. que si el marido obligaba a la mujer
a tener relaciones, eso no era violación. Él lo explicó después. Yo no me voy a meter en esa camisa 11 varas. No, para un poco. Porque él decía que había una diferencia entre lo que se dijo en los medios y lo que él dijo. Pero no me voy a meter en esa discusión. Pero ahora él también acaba de decir. Yo creo, José Luis, que tanto tú como todos los miembros de este equipo del Gobierno de la Mañana tienen que tener mucho cuidado en la forma que se refieren a un miembro de la monarquía. A los príncipes. A un miembro de la monarquía dominicana, sobre todo romanense. Y te voy a decir algo que no ayuda precisamente a construir una imagen distinta. Qué barbaridad. Hace un tiempo murió. Para que el pueblo vea quiénes fue que eligieron. Cambiamos de un sistema democrático a un sistema monárquico. Hace un tiempo murió un diputado. Murió un diputado de la región del Cibao, ¿verdad? Sí. Y ha ocurrido en años anteriores. Recientemente. Ha ocurrido en años anteriores situaciones similares. La muerte al final nos puede sorprender a todos en cualquier momento. Pero ¿qué resulta? Que usted toma los últimos 15 años las sustituciones que se han dado por esa razón. Y resulta que las ternas que han hecho los diputados, no importa el partido del que vengan, todas coinciden en que el sustituto de ese diputado es su cónyuge. Yo lo apoyo. Ajá. Y te voy a pues eso sí es monarquía. Yo te voy a eso sí es monárquico. Eso sí es derecho de sangre. Eso sí es aristocracia. No, yo te voy a explicar por qué. O sea, los partidos, pero escúchame, ahí es donde se meten el cuchillo. Pero espérate ahí mismo, antes de que tú oyes lo que pasa. El sistema de partido político en la República Dominicana, como mismo el voto es personal y uninominal, el financiamiento es personal y uninominal. Y tú sabes qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo justifico. Que ese diputado, y no hay una cosa más aditiva que el ejercicio de la actividad política. No, te lo explico. Okay. Pone en riesgo el patrimonio de su familia completa detrás de una diputación. Problema de él. No. Perfecto. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Eso es problema de él. Pero escúchame lo que yo te estoy diciendo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, y como hay un financiamiento por parte del Estado, riesgo y pérdida, que los partidos asuman el financiamiento de esos candidatos. Pero eso es lo que yo siempre he dicho aquí. Que sean los partidos que lo asuman. ¿Para qué que la Junta Central Electoral le entrega porque, los partidos? Para nada. Por eso es que termina siendo independiente y nadie lo marionea. No, para nada. Para que el contribuyente tenga que subsidiar la actividad política, pero al mismo tiempo no impida que este tipo de situaciones, que en caso de que se justificara, como dice Felipe, en el tema de la financiación, lo cual yo también sospecho, entonces tengamos de verdad aquí privilegios monárquicos. Aquí entonces las ternas que se han propuesto, y si hay un caso distinto, por favor que me lo digan. Pero no viola la ley. Yo estoy abierto. Bueno, pero eso no puede la legalidad y la así. Legitimidad tú siempre has explicado muy bien, que son dos aspectos distintos. Eso puede ser totalmente legal. Ha sido una norma. La pregunta es si es legítimo. La pregunta es si le aporta legitimidad al sistema. El sistema de partidos. Lo justo sería que quien sustituya a ese difunto diputado sea el que sacó más votos después de él. El que quedó en segundo lugar. Porque podría ser de un voto diferente, de un partido diferente. Lo que pasa es que cuando se gana cuando hay una competencia interna por una diputación, el partido no aporta un solo chele a esa campaña interna de ese partido. Y oye lo que ocurre, entonces termina el partido siendo el propietario. Yo creo. Y tú sabes que la mayoría de la corrupción que se da en el Congreso Nacional obedece precisamente a ese tipo de cosas. Creo recordar, Rosendo. Los diputados no son de los partidos. Con eso. Son individuales. Vamos a poner desde la salida de Julio Romero para acá, cuando renunció a la curul. Desde ahí para acá, todos han sido sustituidos por sus esposas. No, mucho antes, porque recuérdate el senador. El senador que mataron. Sí, ¿cómo se llama? Esa fue la esposa. La hermana. Lo que pasa es que después de ahí se dio un caso en San Francisco por un familiar. Recuérdate del senador Gómez. Óyeme, recuérdate del senador Gómez, que fue sustituido por su hermana Celeste. El senador Darío Gómez de Santiago, que fue asesinado. Así es. Él fue sustituido, o sea, mucho antes del tema que tú estás señalando. Y se ha venido dando una práctica porque el problema es que ya eso se ha convertido en una distorsión del sistema democrático en la República Dominicana. Nosotros aquí generalmente una de las pocas cosas en las que nosotros generalmente estamos todos de acuerdo es en defender la idea de un buen sistema de partido. Yo creo que aquí difícilmente haya quizás una voz discordante. Pero uno quiere defender el sistema de partido, pero el sistema de partido no se ayuda a defender el mismo. Pero déjame explicarte algo de lo que Felipe te dice, porque yo he tenido la oportunidad y Nayib también la ha tenido y Felipe sabe por qué lo dice.
de participar en estructuras políticas y estar en... no es así. Y estar en circunstancias donde se han entregado, por ejemplo, fondos a candidatos. El Kennedy de Nagua. Óyeme, los partidos no le dan a los candidatos ni 5 centavos. A lo sumo le dan 50,000 pesos, 100,000 pesos, por ejemplo, a un candidato a senador para que se promocione, pero de ahí no pasan. De ahí no pasan. Y tú sabes lo que cuesta una campaña política en este país. Deuda, porque es que lo que pasa con la política. No hay una cosa que se parezca más a la heroína y la ludopatía que la actividad política. Es aditiva. Yo tengo por ahí un tuit. Y sobre todo, escúchame, los candidatos se rodean de un grupo de gente que lo encandilan y dicen, tú vas a ganar, aunque tenga un 0%. Y esa persona se involucra en eso de manera tan grande que empeña todo su patrimonio familiar para satisfacer el ego. Escúcheme que intervenga. Me he referido varias veces a las críticas muy fuertes, muy duras, que se le han hecho a legisladores y sobre todo con la apertura de los barrilitos y esas cosas. Y yo he defendido eso, porque los gastos que tiene un aspirante a diputado, a senador, a alcalde, a regidor, a lo que sea, son gastos muy grandes, gastos muy fuertes. A veces un aspirante tiene que cargar con todo lo de una familia, desde un nacimiento hasta la muerte del mayor de la familia. Por eso hay que tener cuidado con estar condenando como corruptos a aquellos que propugnan, que propician la creación de instrumentales, de mecanismos para obtener fondos, porque son fondos que en la mayoría de los casos necesitan para poder llevar a cabo sus campañas políticas. Fíjate que ahora mismo ustedes acaban de comentar, de analizar el problema de la entrega de los fondos. Creo que Rosendo hablaba de eso, la entrega de los fondos que da el gobierno a la Junta Central Electoral para que la Junta lo entregue a los partidos políticos, y que eso se convierte en sumas limitadas. Yo no sé hasta dónde llega eso. De Rosendo habla 50, 100,000. Yo creo que eso es mucho, ¿verdad? Si es cierto que los partidos con esa mentalidad acceden a esas sumas de dinero. Yo creo que muchas veces es más, pero lo que yo quiero decir, y siempre he dicho, es que los candidatos, los políticos, necesitan recursos, y si no hay una fuente oficial que suministre esos recursos, tienen que acudir a otros fondos. Por eso hay que tener cuidado con estar condenándolos. Don Álvaro, mire, los partidos regularmente utilizan los fondos que les entrega la Junta para financiar sus actividades internas, sus actividades institucionales y lo que tiene que ver con la organización de procesos en los partidos. Pero los candidatos, ya lo que son los candidatos, por lo regular se la tienen que bandear ellos mismos, sí, y agenciarse de sus propios recursos. Es como habitualmente sucede. Y yo le digo porque yo viví en determinados momentos esa experiencia, y yo veía como a un senador, por ejemplo, importante, un aspirante importante de un partido en una provincia importante, se le entregaba una partida de 100,000 pesos, pero a otro que se consideraba menos importante se le entregaban 50, y así. Eso es lo que pasa. Sí, pero aquí el tema de fondo, y que el debate ha derivado hacia eso, y al traerlo Felipe, es la misma financiación de la campaña y lo costoso de las campañas, que hace que los partidos incluso privilegien candidatos ricos sin condiciones y sin saber el origen de su patrimonio. Cosa que cada vez vamos a ir viendo con muchas investigaciones. Se hacen los chivos locos. Con muchas investigaciones, no vamos a culparlo, porque sí, los partidos de alguna manera se enteran. Pero iremos viendo cada vez más que de todos los partidos políticos irán saliendo investigaciones y cuestiones
quizá no tan santas, de políticos activos, de diputados, de legisladores cuyo patrimonio no es lícito, pero que se han preferido porque tienen el dinero para hacer la campaña. De vuelta al puerto de origen, como dice el cuento del profesor Bosch. Dos cosas. Sobre lo que ha tocado don Álvaro, decir que yo he sido, tanto en las redes sociales como aquí ante los micrófonos de la Z, he promovido la idea de que la República Dominicana no puede ser el único país de América Latina de los que miden en los diferentes estudios, y tengo aquí uno que voy a compartir con los compañeros, una tabla, creo que lo hice antes, que no tiene límites en relación al periodo de campaña. Y puedo hacer lectura, no voy a, solamente 3 ejemplos. En Colombia son 3 meses del inicio de la campaña a las 48 horas antes de la votación, y así sucesivamente hay unos promedios. Solo nosotros y Panamá carecemos de límites de calendario. Yo propongo una campaña corta, recortadísima, y que el contribuyente no tenga que subsidiar actividad política con la que no está de acuerdo. Eso, siempre he creído en eso. Luego, con respecto al tema, aquí hay límites. Lo que pasa es que aquí el toro no ha podido agarrar, el torero no ha podido agarrar a los toros por el cuello. ¿Pero a qué toro tú te refieres? ¿A qué toro tú te refieres? Ya ese toro murió hace tiempo. Hay un periodo, lo que pasa... hay un límite, lo que pasa es que si se establece un periodo de pre-campaña, el periodo de pre-campaña se entiende que debe haber un periodo de pre-campaña, se acabó. Y todo lo en demás. todo caso, por eso yo hablaba de que aquí hay un límite. Ahora, el torero no ha podido agarrar al toro por los cuernos. Y la otra cosa es sobre Eugenio Cedeño, su declaración, el concepto de príncipes. Señor Cedeño, mire, tengo para decirle, el origen del Senado como lo conocemos, incluso su mismo nombre, la etimología es una rama preciosa del estudio del lenguaje. Yo sé que a Nayib, que le encanta el tema del idioma, va a estar de acuerdo. Senado viene, por ejemplo, de senex, que es senectud, vejez, canas. La idea de los diputados, de los congresistas, es la idea de los viejos sabios de cada tribu, de los viejos sabios de cada agrupación humana, que se ponían de acuerdo para saber qué era lo mejor. Por la experiencia que y en sobre la base de la experiencia, del conocimiento adquirido, de todo lo que habían atravesado, pues los demás le seguían. ¿Ustedes quieren ser príncipes? Tú sabes mejor que yo. Sí. Que lo inventaron los griegos. Los griegos son los que inventan la dualidad de funciones legislativas y sobre todo en sus comienzos crean la condición de la senectud, la condición de los viejos, de los veteranos, no para descartarlo. Este ya no da para más nada. Este ya hay que retirarlo, no, para aprovechar los conocimientos y la experiencia de los veteranos. Eso es así. Entonces yo le recomendaría no solo al diputado Cedeño, que incluso en muchos temas tiene posturas interesantes, yo le recomendaría a los jóvenes diputados, a algunos de ellos brillantes que hay en este Congreso. Ustedes quieren de verdad ser príncipes, ustedes quieren que la gente les reconozca como gente en la que se siente orgulloso de ser representados. Vamos a generar por resultados, por propuestas, por los temas que ustedes encabecen, por el resultado de cada ejercicio de legislatura. Aquí no se puede volver a pasar una legislatura que apruebe 4 leyes, 3 inservibles y una que pierde todos los casos en el Tribunal Constitucional. El Estado Dominicano necesita, yo una vez proponía, Nayib, tú tienes una aspiración y me parece que tienes una vocación legislativa, yo proponía que aquí había que pasarse una legislatura entera solamente derogando, sin aprobar una ley nueva, solamente derogando las inservibles, solamente derogando las que se cruzan entre sí mismas en su interpretación, las que se cruzan con la Constitución Dominicana, las que ya son innecesarias por un tema de que los tiempos ya no abordan esas realidades. Hasta los otros días una mujer no podía casarse si se divorciaba hasta 10 meses después. Lo decía el Código Civil. En un país con internet. Fue declarado inconstitucional. Pero, oye, tuvo que llegar a esa instancia. No pudo haber un legislador que hiciera el trabajo por adelantado para actualizar esa figura. Entonces, Eugenio, señores congresistas, a todos ustedes, ya la época de los príncipes por derecho de sangre debe pasar, aunque todavía, por lo que vemos, hay herencias en los puestos. No me voy a meter de nuevo en ese tema, pero ojalá que los partidos fortalezcan ese tema de las ternas. Ahorita te voy a dar un dato de eso de las ternas, mira, que me está mandando. Que tú pediste de casos que no se dieran con familiares. Ajá, qué bueno. Me mandaron 2 casos. Me parece excelente, qué bueno. Vamos, ¿tú podrías citarlo? Sí. Bueno, puedo citarlo. Dale. Un dato con relación a esto. En San Pedro de Macorís, en 1994, Lila dejó la diputación para ir a un consulado en Alemania y Balaguer colocó a Luis Núñez. Ya.
Nada que ver con Lila como sucesor, porque había quedado en segundo lugar en la votación. Eso es lo correcto. Entonces, también lo mismo pasó con Nelson Arroyo. Cuando Nelson Arroyo renuncia. ¿Conocemos a Nelson de Indotel? Exactamente, pusieron a Luis Gómez, porque quedó también detrás en las votaciones. Pues no hay que inventar nada nuevo. Hay dos casos ahí. Pero que Dios lo libre. Que Dios lo libre al gran amigo Nelson Arroyo o a Luis Gómez. Por suerte, los dos están vivitos y coleando y muy bien. Y qué bueno, y qué bueno. Si hubiese pasado con ellos una tragedia como la que ha ocurrido con estos otros legisladores, probablemente el sustituto hubiese sido la esposa o algo así. Es una lástima. Porque es una decisión humanitaria. No es que es lo regular. Yo digo, porque los casos de ellos son... Concluyo. Porque usted dice que es diferente si bueno, es diferente porque su cónyuge... No seamos injustos. Sí. Habría que averiguar primero qué ha hecho esa señora por su marido. El marido murió, lo mataron, el marido lo que sea. Ahora, él fue electo diputado. ¿Qué hizo ella para que él fuera diputado? Porque esa es otra cosa. Quizás no le están regalando la diputación. Quizás ella no está en herencia de la diputación, sino que ella se ganó la diputación porque en la campaña electoral era brazo derecho y brazo izquierdo de su marido en la campaña electoral, y probablemente el marido salió electo diputado gracias al trabajo de ella, de manera que cuidadito con estar condenando. En todo caso, en la República Dominicana y en una república en cualquier parte del mundo, el príncipe, los príncipes, las princesas deben ser el pueblo. Y si alguien quiere ganarse el aplauso de los demás, ojalá que pueda hacerlo y que se lo gane con su servicio. ¿Y el riflazo que le dio a Faride? Ese es otro tema para mañana. Llévatelo, Cundo.